Hey, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo video. El día de hoy vamos a ver un tema que es muy sencillo, el cual se llama jerarquía de operaciones. Es un tema realmente de los más básicos, de los más sencillos, pero que si no hemos aprendido bien o que no tenemos las bases, más adelante nos puede dar problemas para problemas matemáticos más complicados. Así que vamos a darle. Muy bien, como yo he comentado, el tema que vamos a ver hoy va a ser jerarquía de operaciones. Bueno, ¿qué quiere decir esto de jerarquía de operaciones? Esto significa que algunas operaciones tienen prioridad sobre otras, ¿verdad? Por ejemplo, la que tiene una prioridad más alta sobre todas las demás operaciones, vamos a poner aquí número uno, sería todo lo que tenga que estar adentro de unos paréntesis y corchetes, ¿verdad? Es decir, todo lo que esté dentro de paréntesis, corchetes, como pueden ser este tipo de operaciones donde tenemos A más B adentro de un paréntesis, tienen la prioridad más alta. Siempre vamos a procurar iniciar con este tipo de operaciones. En el segundo caso, vamos a poner un número 2, siempre van a estar todos aquellos números o operaciones que estén elevados a una potencia. Por ejemplo, vamos a poner aquí a la n, ¿verdad? Donde, por ver un ejemplo, pues ya sabemos, todo a cuadrada, puede ser b al cubo, o incluso aquellas que están a raíz, ¿verdad? C a la 1/2, que sabemos que esto no es más que una raíz, ¿verdad? Vamos entendiendo bien hasta ahorita. Después ya que realizamos exponentes, la siguiente operación en el orden de jerarquía son aquellas que son multiplicaciones y divisiones, que no tiene nada de complicado, ya sabemos, A por B, o lo que puede ser A sobre B. Y por último, la cuarta operación sería todo lo que sea sumas y restas, donde ahí vamos a tener A menos B o A más B. Entonces, repasando de manera muy sencilla, vamos a dibujar una flecha. Quiero que te quedes con esta imagen, porque esta imagen nos va a recordar siempre el orden de las jerarquías, ¿verdad? Donde dijimos que lo primero que siempre va a tener prioridad son los corchetes, paréntesis, etcétera, ¿verdad? Después en la flecha va a estar las que están a alguna potencia, a al cuadrado, b a la 1/2, por decir algo, ¿no? Después habíamos dicho que van a estar todas las operaciones de multiplicación y división. Y por último, en la jerarquía van a estar las sumas y las restas. Hay que quedarnos con esta imagen, recordar siempre. Primero se van a resolver corchetes, paréntesis, etcétera. Después exponentes, exponentes o raíces, que vienen siendo lo mismo. Después multiplicaciones y divisiones. Y por último, sumas y restas. Quiero que te quedes con esta imagen y que trates de memorizarla ya que resolvamos problemas. Ahora, para poder tener esto un poco más claro, normalmente con la teoría, conociendo nosotros las propiedades de las operaciones, la propiedad asociativa, conmutativa, etcétera, tendríamos para resolver. Pero yo creo que una manera muy eficiente de aprender bien estos conceptos es resolviendo problemas. Entonces, a continuación vamos a resolver 10 tipos de problemas que yo creo que te van a ayudar mucho para por fin poder entender este tema. Vamos a poner aquí problema número 1 y va a ser una división muy sencilla, ¿verdad? 3/14 entre 7 décimos. Vamos a hacer esta pequeña división que si nosotros sabemos muy bien que acomodando términos de nuevo, 3/14 es lo mismo que tener esta forma, ¿verdad? Simplemente hemos cambiado de forma. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una propiedad o una regla que nosotros ya conocemos bien, ¿verdad? Que se llama como la regla del sándwich, que es simplemente, la voy a anotar acá de este lado, tenemos un número A, un número B, un número C y un número D, ¿verdad? Donde la regla del sándwich lo que nos dice es que vamos a multiplicar el de arriba por el de abajo y los del centro, donde esto nos va a quedar que vamos a tener AD sobre BC.
Y esta es una forma en la que nosotros podemos resolver divisiones de divisiones. Voy a borrar esto. Entonces, recordando lo que habíamos comentado hace poquito, vamos a aplicar la regla del sándwich. Aquí dijimos que era este por este, el de arriba por el de abajo y los del centro, ¿verdad? Donde vamos a tener que 3 por 10 va a ser igual a 30. Y 7 por 14, donde 7 por 14 va a ser igual a 98. Vamos a ver si a esto nosotros le podemos sacar mitades. Por ejemplo, sabemos que la mitad de 15, siempre hay que recordar que cuando tenemos fracciones o divisiones, los podemos dejar en la forma más sencilla, simplificando. Por ejemplo, la mitad de 30 va a ser 15. Mientras que la mitad de 98 es 49. Entonces, para este primer problema, creo que ya no existe una manera más simple. Entonces, esta sería la solución a nuestro primer problema. Ok, vamos a resolver un problema 2, donde por ejemplo tenemos algo, otro es muy sencillo. Vamos a poner una 140 más 20 entre 5, ¿verdad? Recordando nuestra flecha o recordando lo que habíamos visto antes, primero en la jerarquía de operaciones, paréntesis, potencias, divisiones y multiplicaciones y luego sumas. Entonces aquí primero vamos a tener que resolver esta división de aquí. Podemos pasar esto igual, 140 más el resultado de esta división, 20 entre 5 es igual a 4. Donde ahora podemos hacer muy simple esta suma. 140 más 4 es igual a 144. Aquí tenemos el resultado de nuestro segundo problema. Un tercer problema, vamos a poner esta pequeña operación, menos 9 sobre menos 4. Y lo vamos a sumar a otra división o a otra fracción, ¿verdad? Que va a ser menos 5 entre 9. Donde, como nosotros sabemos en suma o resta de fracciones, para que esta operación se pueda realizar, los denominadores tienen que ser iguales. En este caso no son iguales, por lo tanto yo no puedo realizar la operación, a menos de que los convierta en un número igual. Donde nosotros, si ya sabemos de fracciones, podemos elevar o multiplicar uno y otro a un número cercano, ¿verdad? Por ejemplo, este lo podríamos multiplicar por 4 y este por 9, ¿verdad? O una manera más sencilla de verla, en caso de que eso se nos haga un poquito complicado, es multiplicar los denominadores. Sería multiplicar la parte de abajo y luego multiplicar cruzados. Este por este y este por este. Vamos a hacerlo. Menos 4. Vamos a empezar por la parte de abajo. Menos 4 por 9. Esto nos va a dar como resultado menos 36. Y 9 por 9, lo vamos a poner aquí del lado izquierdo, es 81. El signo del medio, que en este caso es una suma, o sea, es un más. Y menos 4 por menos 5 nos va a dar como resultado 20. Ahora esto lo podemos sumar. 81 más 20 nos va a dar como resultado 101. Y abajo se nos va a quedar el menos 36. Podríamos simplemente acomodar un poquito mejor. De esta manera. Y si lo queremos dejar como fracción, esto parece que ya no tiene una forma más sencilla de expresarse. Podríamos dejarlo como punto decimal, pero viendo que trabajamos fracciones, lo podemos dejar como una fracción. Entonces, podemos decir que este es el resultado de la tercera operación, del tercer problema. Vamos a resolver ahora un problema 4. Ya casi acabamos. Yo creo que todo esto nos va a servir mucho. Por ejemplo, una operación muy sencilla, que podría ser 8 tercios por menos 2 por menos 2 quintos. Vamos a ver a qué es igual. Y recordando un poco de propiedades, recordemos que hay una propiedad que se llama la propiedad asociativa para la multiplicación, que nos dice que no importa cómo nosotros multipliquemos los diferentes elementos que tengamos, o que podemos hacer las diferentes multiplicaciones
o combinaciones de multiplicación, el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces yo puedo multiplicar el menos 2, ya sea por el 8 tercios o el menos 2 por el menos 2 quintos. Y el resultado nos va a dar exactamente lo mismo. Vamos a multiplicar en este caso por acá, empezando de este lado, ¿verdad? Donde, como sabemos, para multiplicar fracciones, el término que estoy multiplicando se multiplica por el término de arriba, ¿verdad? Es decir, nos quedaría esta multiplicación, nos quedaría menos 16. Y el término de abajo se queda igual. Una multiplicación, un por, menos 2 quintos. Vamos a hacer esta multiplicación que sería menos 16 por menos 2. Esto nos va a dar como resultado 32. Y 3 por 5 nos va a dar como resultado 15. Donde, trabajando con fracciones, creo que esta es la forma más sencilla en la que se puede expresar. Entonces podemos decir que este es el resultado de un problema 4. Continuando con un problema 5, vamos a tener la siguiente operación. Menos 8 quintos entre menos 24/25 avos. Donde, como habíamos comentado antes, menos 8 quintos entre menos 24/25 avos. Podemos aplicar la que se conoce como la regla del sándwich, que ya sabemos que es nada más la parte de abajo por la parte de arriba por la parte de abajo y los del centro. O como dicen, extremos por extremos y centros. Esto se va a ver de la siguiente manera, que va a ser menos 8 por 25 sobre 5 por menos 24. Que esto va a ser igual a menos 200 sobre menos 120. Podemos ir aquí simplificando, vemos que hay dos ceros aquí, o sea, sería lo mismo que sacarle décimos. Sacamos décimos aquí, que sería igual a menos 20 entre menos 12. Se fijan, a esto todavía le podemos sacar mitad, que sería la mitad de 20, sería 10, y la mitad de 12 sería 6. Obviamente, negativo, negativo. Ahorita no hacemos eso. Lo voy a escribir acá en esta parte lo que sigue. Porque vemos que a esto de aquí todavía le podemos sacar mitad. Que por ejemplo sería menos 5 entre menos 3. Y ya sabemos que menos entre menos es igual a 5 tercios. Entonces el resultado de esta operación sería 5 tercios. Muy bien. Esta operación aquí que tiene diferentes operaciones. Que por ejemplo, como ya habíamos dicho, lo primero que se hace en la jerarquía de operaciones es todo lo que está dentro de corchetes o paréntesis. Por ejemplo, antes de hacer esta multiplicación de aquí, tendríamos que hacer esto de aquí adentro. Pero si nos fijamos, antes de poder hacer esta resta de aquí, hay que hacer esto de aquí adentro, incluso antes de poder elevar el cuadrado. Entonces podemos irlo haciendo. Lo voy a ir escribiendo hacia abajo. Aquí dijimos que es 17, que multiplica a 53 menos, podemos realizar la suma de aquí de una vez, que sería 7, 4 más 3, 7 al cuadrado. Ahora sí, ya podemos realizar, habíamos dicho que después de realizar todo lo que estaba en paréntesis, lo siguiente que se realiza son potencias. Y realizamos esta potencia antes que esto, porque para poder resolver esto de aquí, primero hay que resolver la potencia. Vamos a seguir escribiendo, esto es muy sencillo. 53, 7 al cuadrado, 49. Muy bien. Muy bien, ahora que ya tenemos este elevado al cuadrado, podemos realizar la resta de aquí. Dijimos que antes de realizar multiplicaciones, realiza lo que esté, corchetes o paréntesis. Sería lo mismo que tener 17. 53 menos 49 es igual a 4. Y 17 por 4 nos va a dar igual a 17 por 4 es igual a 68. Entonces el resultado de esta operación con diferentes operaciones es igual a 68.
Otro problema muy sencillo. Continuamos con un problema 7, ya casi terminamos, donde por ejemplo aquí vamos a tener una fracción, un tercio al cubo más 7 novenos. Donde recordamos nuestra jerarquía de operaciones. Primero se realiza lo que está en paréntesis. Como esto es una fracción, lo podemos dejar así porque ya lo vamos a trabajar en fracciones, ¿verdad? Entonces lo siguiente que se realiza antes de realizar la suma sería elevar a la potencia, ¿no? Donde ya sabemos 1 al cubo siempre va a ser 1. Y 3 al cubo es igual a 27. Más 7 novenos. Ahora tenemos que realizar esta suma de fracciones, que como nosotros ya sabemos, para que podamos realizar una suma de fracciones, debemos de tener el mismo denominador. Que podríamos realizar la regla de que yo les platicaba de multiplicar el 27 por 9 y luego multiplicar cruzados, pero hay una forma un poquito más sencilla que nos va a evitar trabajar con números muy grandes y luego tener que estar simplificando. Donde, como nosotros ya vemos que aquí es un 27, si nosotros multiplicamos toda esta fracción por 3, abajo nos va a quedar 27 también. De esta manera. Vamos a multiplicar todo esto para poder arreglarlo. Todo esto lo vamos a multiplicar por 3. Y nos quedaría 1 sobre 27 más 7 por 3, 21 sobre 27. Y esto se puede hacer porque recordemos que 21 entre 27 es lo mismo que 7 entre 9. Es decir, no hemos roto la igualdad de las operaciones. Sigue siendo la misma operación, incluso con los mismos valores. Ahora sí, ya que estos denominadores son iguales, podemos realizar la operación. Que cuando los denominadores ya son iguales, simplemente se pasan igual. Entonces en la parte de abajo quedaría 27. Y aquí abajo es lo mismo que tener 1 más 21, sería igual a 22. Que trabajando en fracciones, esta es la forma más sencilla, entonces podemos dejarlo de esta manera. Continuamos con un problema 8. Que por ejemplo aquí podemos tener otra vez, por ejemplo 6 más 3 por menos 9, por decir algo. Que como nosotros ya sabemos, habíamos dicho que lo primero que se realiza en la jerarquía de operaciones antes de la suma son las multiplicaciones. Entonces esto es muy sencillo, muy rápido. 6, donde por ejemplo aquí 3 por menos 9 nos va a dar como resultado menos 27. Y 6 menos 27 nos va a dar como resultado menos 21. Una operación muy sencilla y muy rápida. Vamos a continuar con un problema 9. 4 tercios menos 2 sobre 7 entre 3. Muy bien. Aquí, como sabemos en la jerarquía de operaciones, tenemos que hacer primero las divisiones, pero para yo hacer esta división de divisiones, primero tengo que realizar esta suma de este lado, ¿verdad? Donde nosotros sabemos que todo número que no tiene nada en la parte de abajo está sobre 1. Entonces, ya considerando esto, recordemos que para yo poder hacer la suma de fracciones, tienen que tener el mismo denominador. Entonces, una manera muy sencilla de arreglar el denominador de este para que sean igual que este es multiplicando toda esta fracción de aquí por 3, donde nos quedaría de esta manera. 4 tercios menos 6 tercios entre 7 tercios. Porque sabemos que 6 tercios es lo mismo que menos 2 entre 1. Una vez que los denominadores ya son de los mismos, podemos realizar la operación, que en este caso es una resta. Nos quedaría menos 2 tercios entre 7 tercios. Y aquí podemos aplicar lo que hemos estado llamando la regla del sándwich, de que extremos por extremos y medios por medios. Pero como ya vemos que el denominador de la fracción de arriba y el denominador de la fracción de abajo son iguales, estos se pueden eliminar, se eliminarían prácticamente. Y nos quedaría solamente menos 2 séptimos.
Y este sería el resultado de esta operación. Y vamos a continuar con un problema 10. Y el último. Muy bien. Este problema 10 puede ser 6 3/7 menos 5 2/7. Donde pues podemos ver que ahora tenemos partes enteras, pero el problema sigue siendo muy sencillo. De hecho, podemos descomponer un poco esta operación para hacerlo todo más sencillo, donde primero vamos a hacer las fracciones, que sería 3/7 menos 2/7. Aquí la ventaja que nos da el problema es que ya tienen los mismos denominadores. Entonces, 3/7 menos 2/7, recordemos, si los denominadores son iguales, se pasa. Y 3 menos 2 es igual a 1/7, ¿verdad? Y ahora de manera muy sencilla podemos simplemente hacer la resta de los números enteros, que sería 6 menos 5 es igual a 1. Si combino estas partes, me quedaría que el resultado es un entero, 1/7. Este sería el resultado de este problema de aquí. Muy bien, pues esperamos que este tema te haya quedado un poco más claro, que los ejemplos te hayan ayudado. Yo sé que eran ejemplos muy sencillos, pero créeme que si tú dominas los ejemplos más sencillos, te pueden poner las operaciones más largas, y como tú ya sabes resolverlos de la manera más simple, vas a poder con cualquier tipo de ejercicio. Entonces esperamos que el video te haya servido, que te haya gustado. Por favor, ayúdanos compartiendo y ayúdanos suscribiéndote. Nos vemos en otro video.